los carnavales son del diablo. Es una fiesta que ya comenzó en el día de ayer en esta ciudad aquí en Arrecife y va a durar como 10 días, 10, 12 días, todo el mundo alborotado con los carnavales. Y yo le he puesto el título a este mensaje que los carnavales son del diablo. ¿De quién si no son los carnavales? La palabra carnaval viene del italiano carnevale, que significa carne, carnicería, carnestolenda, carnalidad. La palabra tiene que ver siempre con la carne. De hecho, así comienza. Carnavales. El ser humano tiene 3 enemigos, hermanos, como sabemos todos. Tiene 3 enemigos que están muy bien relacionados entre sí, y esos 3 enemigos están aliados para destruir la fe, para destruir la esperanza de la vida eterna de todas las personas que amamos a Dios. Esos 3 enemigos, como sabemos todos, son el mundo, el diablo y la carne. Entonces, por eso digo que los carnavales son carnalidad pura y que son del diablo porque están aliados con el diablo. Los 3 enemigos, los 3 juntos, atacan a los cristianos. La fiesta de la carne, la fiesta del culto a Baal, la fiesta de Baal, el dios de las moscas, carnaval, carne para Baal. Y si nosotros vamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, en el verso 25 en adelante, vemos esa contienda que se produjo entre Jehová, el Dios de los cielos, y Baal, ese dios pagano, el cual era adorado en la época del profeta. Vamos a ver, como digo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25, y vamos a leer esa historia acerca de la contienda entre Jehová y Baal. Primera de Reyes, o Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 25. ¿Están todos ahí? ¿Dicen amén? Dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, ¿ves? Ahí tenemos el dios Baal, Carna Baal, el dios Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, ¿qué decían? Baal, respóndenos. Y ahí, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios, con minúscula, Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías se está burlando de estos profetas de Baal. Y ellos clamaban, verso 28, a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja.
o sea que todo estaba empapado en agua. Era imposible que se encendiera el fuego. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, no por ocurrencia del profeta, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. O sea que aquí vemos en este pasaje de la Escritura la contienda entre Jehová y Baal, este dios pagano, el cual era adorado, y el pueblo de Israel no sabía si adorar a Jehová o adorar a Baal. Y entonces fue por eso que Dios en su misericordia le dio la orden al profeta Elías para que presentase este desafío, para que la gente se diera cuenta de que Jehová es el único Dios verdadero y que Baal no era más que un ídolo abominable. Entonces, ahí queda claro, Dios demostró con su poder que los dioses, esos ídolos a los que le llaman dioses no son más que madera, bronce o cualquier otro material, que el único Dios verdadero es el Dios del cielo y que hay que exterminar a los dioses paganos y a los profetas de los dioses paganos. Entonces estamos hablando de los carnavales. Los carnavales son del diablo. Carnavales significa fiesta de la carne, fiesta de la carnalidad. Carnaval, carnal, carne para el dios Baal. Ninguna persona que se considere cristiano o cristiana debería vestirse de carnaval y mucho menos ir a presenciar los desfiles de carnaval. Los disfraces son del diablo porque tratan siempre de ocultar la verdadera identidad del disfrazado. Repito, los disfraces son del diablo porque siempre tratan de ocultar la identidad de la persona que se disfraza. Esto lo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Acompáñenme por favor a los textos bíblicos, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios allí, 2 de Corintios 11, del 13 al 15, dice así la Escritura, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. El apóstol Pablo está hablando de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, que son obreros fraudulentos, lo mismo que Elías en el monte Carmelo le dice, una vez que quedó claro que Jehová era el Dios verdadero, manda al pueblo a que coja a los profetas de Baal y los degollen a todos y que destruyan toda idolatría. Y la palabra sigue diciendo en el Nuevo Testamento que estos son falsos apóstoles, es decir, falsos predicadores, obreros fraudulentos. La palabra viene de fraude, que hacen fraude, que engañan, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ves para lo que sirve el disfraz? Para hacerle creer a la gente ingenua que esa persona es un siervo de Dios, cuando realmente es un instrumento de Satanás. Pero está disfrazado, se ha puesto un disfraz. Por eso estamos diciendo que los disfraces son del diablo, porque tratan siempre de ocultar la verdadera identidad de la persona que se disfraza. Y el verso 14 de ese mismo pasaje dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que los siervos de Satanás se disfrazan y Satanás obviamente no se va a quedar atrás,
él se disfraza también como si fuera un ángel de luz, y a muchas personas ingenuas que no leen la palabra de Dios, que no tienen una relación estrecha con el Dios del cielo, para el diablo engañar a esas personas es muy fácil, porque los engaña, se pone un disfraz, se aparenta ser un ángel de luz, y los obreros fraudulentos también se disfrazan como si fueran apóstoles de Cristo, usan un lenguaje evangélico, y entonces cualquier persona ingenua dice, oh, pues mira, ese es un gran hombre de Dios. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Así que, dice el verso 15, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que en esos 3 versículos aparece la palabra disfrace o disfrazarse como 3 veces. 3 veces hablando de los disfraces, que es lo que se hace en la fiesta de carnaval. Los disfraces son del diablo, como digo, porque tratan de ocultar la verdadera identidad de la persona que se disfraza. Y esas personas que se disfrazan, escondidos detrás del disfraz, hacen barbaridades, hacen locuras. El disfraz hace que la gente pierda el pudor, pierda la vergüenza, porque tienen el rostro oculto, están escondidos detrás de su disfraz, y esas personas disfrazadas hacen lo que no serían capaces de hacer si no tuvieran el disfraz, porque con el rostro tapado, con el disfraz, le pueden dar rienda suelta al instinto carnal más degradado y más perverso que tienen en el interior del corazón, porque claro, están disfrazados y nadie sabe cuál es la identidad de ese disfrazado. Aunque hoy en día ya se han degenerado los que practican, los que participan en el carnaval, ya se han degenerado tanto que ya son capaces de hacer verdaderas perversidades y asquerosidades a cara descubierta. Yo recuerdo cuando yo era niño, hace 50 años atrás, todos los que participaban en los carnavales iban disfrazados con una careta tapando el rostro. Y lo principal en esos carnavales de los años 60 y de los años 70 era el disfraz del rostro, para producir intriga en la gente, para dejar a todo el mundo intrigado. Y la gente, cuando veían una mascarita, un disfrazado, decían, ¿quién será esa mascarita? ¿Quién será? Parece que la voz la relaciono con este o con el otro. ¿Quién será aquella mascarita tan coqueta? Claro, la gente se quedaba, todo el mundo intrigado. ¿Será este? ¿Será el otro? ¿Será el de la moto? Además, tapaban el rostro con un disfraz o una careta para hacer las tonterías que se les ocurrieran y quedar así en el anonimato, sin descubrir su identidad, y todo el mundo se quedaba intrigado. Pero hoy en día ya no se tapan el rostro. Los carnavaleros hoy en día ya no se tapan el rostro, no llevan un disfraz en la cara, porque ya no tienen vergüenza, ya les da igual. Es más, no se tapan el rostro porque quieren mostrar su identidad. Antes querían ocultar su identidad, pero ahora quieren mostrar su identidad y quieren llevarse el aplauso del público por la sinvergüenzada que están haciendo, por el espectáculo inmoral que están haciendo. Quieren llevarse un aplauso, ya han perdido hasta la vergüenza. Hoy en día se aplauden las guarrerías y las cochinadas y perversidades más asquerosas y más sucias desde el punto de vista sexual, porque lo vemos en los medios de comunicación, las noticias, ahí salen lo más perverso. El ser humano, cuando no tiene en cuenta que Dios está sentado en su trono de gloria y que juzgará a la humanidad, se vuelve a la degradación, se vuelve a la perversión, a la homosexualidad, a la transexualidad. Vamos a ver otro pasaje que habla claro acerca de estas cosas en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Allí habla bien claro la Biblia también acerca de la inmoralidad sexual. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, la naturaleza, demuestra que detrás de esa hermosa creación y de esa naturaleza del reino animal y del reino vegetal está el Creador, y el que no acepta esa verdad visible y tangible, pues no tiene excusa delante de Dios. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido o lleno de tinieblas. Es decir, que cuando ven la naturaleza, cuando ven el reino animal, el orden, las maravillas de la creación de Dios, si con eso no son capaces de darle gracia, de alabar y de glorificar el nombre del Señor, entonces entran en una degradación, dice la palabra, que se envanecieron en sus razonamientos y empiezan a pensar y a darle prioridad a los argumentos y a las ideas que ellos tienen, y su necio corazón se vuelve lleno de tinieblas, profesando ser sabios, creyéndose, dejándose inflar del orgullo y de la vanidad y creyéndose que son más sabios que Dios. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se dedicaron a adorar a la criatura en lugar de adorar al Creador. Y como hicieron esa barbaridad conscientemente, dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quien dice, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, por esa razón, porque hicieron esa barbaridad, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Contra naturaleza, es decir, las mujeres dejaron de tener relaciones, de casarse con hombres y comenzaron a casarse dos mujeres o dos hombres. El verso 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no les interesó para nada las cosas de Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, que ahí están sufriendo las consecuencias de su vanidad, de su orgullo y de su actitud de rechazo hacia la verdad revelada por Dios. La carne, hermanos, la carne es el enemigo, uno de los enemigos, ya saben, y hablamos mucho de esto, de que la carne, el diablo y el mundo son tres enemigos que están aliados. La carne es un enemigo terrible para el espíritu. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 5 al 13. Romanos 8 del 5 al 13 dice la Escritura. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjate, ahí está bien claro, los que son de la carne siempre están pensando en cosas carnales, pero los que son del Espíritu están pensando en cosas espirituales, en la oración, en la lectura de la palabra, en la alabanza, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces estamos llamados a ocuparnos de las cosas espirituales, de la oración, de la evangelización, de la adoración, de la alabanza, del congregarnos. Aleluya, porque eso es lo que es vida y paz, como dice la palabra. Por cuanto la mente carnal que no está en el Espíritu, dice, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Claro, si no lo anhela, ¿cómo va a ser lleno del Espíritu Santo? Y los que viven según la carne, ¿qué dice la Biblia? No pueden agradar a Dios, aunque lo intentan y medio que lo hacen, pero no pueden agradar a Dios porque están viviendo en la carne, son carnales, carne pura. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, fíjate lo que dice, qué declaraciones más fuertes y poderosas tiene la palabra. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de él, no es de él. Si no tiene el Espíritu de Cristo, puede tener una religión cristiana, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Las obras, la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, las obras o el fruto de la persona carnal, lo vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Allí tenemos las obras de la carne. 5, 16 al 21. Dice así la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjate, hay 17 obras de la carne en esos tres versos que aparecen ahí. Manifiestas son las obras de la carne. Vamos a repetir todos juntos las obras de la carne para dejarlas bien identificadas. Manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, número 2, fornicación, número 3, inmundicia, número 4, número 5, idolatría, número 6, número 7, número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y sigue diciendo, y cosas semejantes a esta, o sea que la lista se puede ampliar más con cosas que sean semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto. Les doy una amonestación, les doy una exhortación, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, otra vez una declaración poderosa, que dice, no heredarán, no van a heredar el reino de los cielos. Así que tenemos que, aquellos que están en un limbo espiritual, tienen que despertar y tienen que darse cuenta que ninguna religión puede salvar a nadie, que si estás en las obras de la carne, como dice la palabra, no vas a heredar el reino de los cielos. Tienes que darle la espalda, renunciar a las obras de la carne y meterte en las cosas del Espíritu. Amén. El versículo 8 del capítulo 6 de ese mismo libro de Gálatas dice así. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué es lo que va a segar? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, aleluya. Así que hermano y hermana, comienza a sembrar para el Espíritu, comienza a sembrar para el Espíritu, no siembres para la carne, no alimentes la carne, deja morir la carne y llénate del Espíritu Santo, orando, leyendo palabra, buscando de Dios. Es la única manera de plantarle cara a la carne. Entonces estamos hablando del carnaval. Vestirse de carnaval es sembrar para la carne. Ir a presenciar un desfile de carnaval es sembrar para la carne. Sembrar para la lujuria de los ojos. Sembrar para la vanidad y el orgullo, para promocionar la persona, para impresionar con el vestido, para llamar la atención sobre la persona, porque eso es lo que hacen los carnavaleros, llamar la atención sobre sí mismos. Ellos siembran para el despilfarro, gastan dinerales en vestidos, en disfraces,
en concursos a ver quién se lleva el mejor premio por el mejor vestido. Y luego prácticamente pues lo pasan mal durante el mes, a lo mejor no tienen ni para comer. Incluso los ayuntamientos, los cabildos promocionan los carnavales y dan grandes sumas de dinero para atraer los artistas más famosos por su homosexualidad y por su perversión. Y los ayuntamientos y los cabildos y las entidades del gobierno dan premios a la murga o a la comparsa o agrupación que estuvo más ostentosa, porque lo que se premia hoy en día es la ostentación, la vanidad, la degradación, y todo eso lo premian con el dinero del pueblo, con los impuestos que pagamos usted y yo. Y se gastan dinerales, como decía yo el otro día, dinerales en preservativos para darlos gratis a los jóvenes, para que forniquen y adulteren ahí, sexo libre, borracheras, drogas, etcétera, etcétera. El mundo y la carne son enemigos del espíritu, hermanos. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Son pasajes clave de la Biblia que yo los tengo subrayados en mi Biblia. Y dice ese pasaje, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate las declaraciones tan poderosas que tiene la palabra. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son declaraciones radicales. O eres o no eres. Eso de medio que sí que soy, pero que a veces no lo soy, eso no es, eso es un engaño. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. O somos o no somos. Es decir, tenemos que tomar una decisión radical. Las medias tintas al Señor no le agradan. Así que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, es decir, la lujuria, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Ves? La carne, el mundo y el diablo. Habla muchísimo la Biblia acerca de estos tres adversarios, de estos tres enemigos: el diablo, el mundo, la carne. El deseo de la carne es muy fuerte, hermanos. Desde que uno nace, desde que la persona nace, la carne comienza a dominar las pasiones, los deleites, los placeres, los disfrutes de la vida. Pero la carne, con el paso del tiempo, se va debilitando, y a medida que los años van cayendo sobre la persona, pues la carne va perdiendo fuerza y el espíritu se comienza a fortalecer en Dios, especialmente en aquellas personas que tienen temor de Dios, porque hay personas jóvenes y mayores que tienen temor de Dios, pero claro, hay una diferencia entre los jóvenes y los mayores, porque los jóvenes tienen la carne muy viva, mientras que los mayores ya la carne se le va debilitando poco a poco, y entonces ya el espíritu va comenzando a manifestarse mucho más. La carne la podemos controlar solo con la ayuda de Dios, solo con la ayuda del Espíritu Santo, cuando uno busca de Dios. La carne, las pasiones sexuales, la vanidad, el orgullo, la fuerza física. Esos conceptos están muy activos cuando la persona está entre 14, 15 años, hasta que llega por lo menos a los 50, 50 y tantos años. La carne está pero que muy viva. Pero a medida que van pasando los años, ya comienzan a disminuir las fuerzas físicas, ya comienzan a disminuir las pasiones sexuales, el activismo, las ganas de competir con otros, el cuerpo físico se va desgastando, como dice el apóstol Pablo, y esta es una ley natural que Dios ha establecido. Dios es bueno y Dios ama al ser humano, y poco a poco, a medida que van pasando los años, el cuerpo físico se va debilitando, va perdiendo fuerza, va perdiendo pasiones,
y eso lo hace Dios también para darnos a entender a todos nosotros de que ya los años se van agotando y que lo que nos queda de vida es menos que lo que hemos vivido, con lo cual es un mensaje que Dios nos está trayendo a nuestro cuerpo físico como para que busquemos más de las cosas del Espíritu. Y esto yo lo puedo experimentar y lo puedo entender porque tengo 67 años ya. Y en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, vamos a echar otro miradita. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18, el mismo apóstol Pablo también lo dice así. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, es decir, nuestra carne, nuestro cuerpo físico, nuestro hombre exterior se va, ¿cómo se va? Desgastando. ¿Cuántos sienten ya el desgaste? Digan amén. El desgaste físico se va desgastando, el cuerpo se va desgastando. El interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. ¿Ves? O sea que la parte física se va desgastando, se va debilitando, va perdiendo fuerza, mientras que la parte interior, la parte espiritual, se va renovando y va buscando más, porque ya sabe que le quedan pocos días de vida y entonces nos vamos acercando más al Señor. Ya no le hacemos tanto caso a la carne, sino más bien al Espíritu. Dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este desgaste que vamos teniendo en el cuerpo físico, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, como son, temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso las personas, como digo, cuando van entrando 55, 60, 65 años en adelante, tienen más años de vida y tienen más experiencia que la gente joven, que aquellos que tienen 18, 20, 25. Y por eso es necesario que los jóvenes cojan el consejo de los ancianos y que se dejen guiar y recibir buenos consejos de parte de los ancianos, porque ya los ancianos están viviendo y están experimentando etapas de la vida que cuando una persona tiene 15, 18, 20, 25 años, pues todavía no puede entender eso porque no lo ha vivido. Entonces, hablando de los carnavales, los carnavaleros enseñan carne, están en pura carne, tanto hombres como mujeres. Y es porque van buscando, los carnavaleros van buscando carniceros, por eso enseñan carne. Los carnavaleros son el desmadre total del aspecto sexual del ser humano. Esos son los carnavaleros. Como digo, preservativos gratis para fornicar, píldoras abortivas del día después, borracheras, drogas, orgías, suciedad en las calles, se orinan en cualquier lugar, vomitan el alcohol que han estado tomando, ¿verdad? Porque después que se celebra el pasacalles esa o las carrozas esas que pasan por la calle, eso dejan la avenida por donde han pasado, la dejan llena de vómitos, de preservativos, de botellas de plástico. Tiene que venir después un equipo de limpiezas con máquinas y todo para limpiar esa avenida porque la han dejado hecha una porquería, un asco completo. Y la gente se gastan dinerales en los disfraces y en los vestidos, se pavonean, se exhiben, presumen sus vanidades, niñas quedan embarazadas por sus novios, por los amigos, crímenes, Dios mío, los carnavales en Río de Janeiro,
hay crímenes, mueren cada año muchísimas personas en los carnavales, porque claro, se disfrazan y disfrazados pues a ver quién sabe quién es el asesino. Luego tienen los drag queens, eso, que hacen las fiestas esas aquí en Arrecife. Los drag queens son la cosa más horrorosa, más abominable jamás vista. Da asco. El satanismo, el sadismo, la brujería, todo se mezcla ahí en la fiesta de los carnavales. ¿Para qué? Para darle placer a la carne. Y gente de todas las edades, gente adulta ya con 60, 65, 70 años, le ríen las gracias a los payasos esos. Los disfraces que se gastan las instituciones, los cabildos, los ayuntamientos, en esas fiestas, los dinerales que se gastan, como digo, son enormes. Mejor dieran ese dinero a los pobres. A nivel personal también cada persona que se disfraza gasta un dineral en vestidos. El carnaval, el Halloween, son las fiestas predilectas y las fiestas preferidas por el mismo diablo. Ahí se mueven todos los malos espíritus a sus anchas. Se mueve la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, la lujuria, las perversiones, la rebeldía, todo eso se mueve en los carnavales. Los carnavales son el culto al hedonismo. Y el hedonismo es el placer por el placer y el placer por el placer. Y eso es lo que se mueve ahí. Culto al hedonismo. Así que no debemos ni siquiera mirarlos en la televisión. Bueno, a veces si estás mirando un telediario, pues te ponen fragmentos de lo más sucio y de lo más asqueroso que hacen los carnavaleros. Pero nosotros los cristianos tenemos que tener las ideas bien claras y diferenciar entre lo santo y lo profano. Vamos a ver un par de pasajes más de la Biblia para ir concluyendo ya. En Ezequiel capítulo 44, versículo 21 al 23. Ezequiel 44, versículo 21 al 23. 44, 21 al 23. Dice allí la palabra de Dios. Dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Fíjate lo estricto que era Dios y que lo sigue siendo. Dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote. Esas eran las condiciones para que el sacerdote se casara. No se podía casar con una mujer del mundo, una repudiada, sino que se tenía que casar con una virgen pura o si fuera una viuda de algún sacerdote. Y mira lo que dice el verso 23. Y enseñarán a mi pueblo, los sacerdotes, los verdaderos siervos de Dios, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es nuestro deber y ese es el deber mío también como pastor. Decir esto y esto y esto es malo y esto y esto y esto es bueno. Así que dale la espalda a lo malo y comienza a practicar lo bueno. Luego ya la persona tiene que usar su libre albedrío para ver el camino que coge, porque hay personas que se quedan entre dos aguas, se quedan entre lo malo y entre lo bueno y se quedan ahí titubeando, que si un poco de lo bueno, que si un poco de lo malo y así andan muchas personas. Pero Dios no quiere, como dije antes, medias tintas, ambigüedades. Dios quiere que estés 100% con Él y que no estés tonteando con las cosas del mundo. Así que el deber del pastor es eso, enseñar al pueblo de Dios a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y a enseñarles, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Por eso estamos diciendo que el carnaval, Halloween y todas las fiestas mundanas de los pueblos son cosas inmundas, son cosas abominables. El diablo es un ventajista y el diablo siempre quiere aprovecharse
de la inocencia de los niños. Por eso digo que es un ventajista, porque ni siquiera espera a que los niños sean adultos, sino que ya en los mismos colegios el diablo quiere aprovecharse de la inocencia de niños de 4, 5, 6 añitos. En los colegios, los maestros y las maestras, que son también defensores del carnaval, quieren fomentar el carnaval, ese mal espíritu, haciéndole disfraces a los niños y colocándoselos a ellos y motivándolos para que vayan al desfile de carnaval. Por eso nosotros desde aquí decimos a todos los padres cristianos que tienen niños pequeños o jovencitos o adolescentes, que instruya bien a sus hijos para que no acepten los disfraces en los colegios, ni que los hagan, ni que se los regalen, ni que vayan a ningún desfile de carnaval. Porque como digo, el diablo es un ventajista y quiere aprovecharse de la inocencia de esas criaturas. Ay, pero mira, un disfraz de gatito, un disfraz de patito, qué bonito, y con todo el cuento ese le están metiendo un mal espíritu a los niños. Y los niños son criaturas ingenuas, inocentes, y si no tienen la protección de los padres, los maestros en el colegio les meten el espíritu del carnaval y los niños y las niñas se entusiasman porque, claro, los pobrecitos todavía no saben discernir entre lo bueno y lo malo, pero es responsabilidad de los padres y de las madres cristianas enseñar a los niños y decirles no, eso es del diablo, apártate de eso, y no enviar los niños al colegio el día que se están haciendo los disfraces en el colegio. Los carnavales son una oportunidad de oro también, hermanos. ¿Saben para qué? Para que los padres cristianos le testifiquen a los profesores y profesoras del colegio que somos cristianos y que no participamos en nada de los carnavales. Porque hay muchos cristianos que se quedan como callados. Bueno, no pasa nada y no dicen nada. No, los carnavales, la fiesta de los carnavales son una oportunidad de oro para que el padre y la madre cristiano se presenten delante de los profesores y profesoras en el colegio y le diga: yo soy cristiano y mi hijo también es cristiano, así que nosotros no vamos a participar ni queremos que le regale ningún disfraz, porque a veces las maestras o los maestros, si ven que el niño no trajo el disfraz, ellos mismos le hacen uno y se lo encajan al niño encima, y entonces el padre o la madre tiene que plantarle cara y decirle no, y es más, no enviarlo a clase ese día que se están colocando los disfraces, o el día que los están haciendo. No, mi hijo no participa en eso. Es decir, tenemos que tener carácter cristiano y plantarle cara al mundo, y como digo, es una oportunidad de oro para que nosotros los cristianos nos levantemos y demos la cara y digamos abierta y claramente a los profesores y directores y profesoras en los colegios que no, que nosotros somos cristianos y que para nosotros los carnavales es una fiesta mundana, pagana, que lo único que fomenta es la carne, el mundo, el pecado, y nosotros no queremos que nuestros hijos participen en eso. Entonces es desmarcarnos de las costumbres paganas del pueblo, porque son vanidad pura y dura. Termino con el versículo, con el capítulo 10 de Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 5, miren lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que son las costumbres de los pueblos. Son pura vanidad, pura mentira. Dice así Jeremías capítulo 10, ¿están todos ahí? Amén. Dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son, ¿qué dice que son? Vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Está hablando de las estatuas, de los ídolos que sacan a pasear en procesiones por las calles de los pueblos. Dice el verso 5: derechos están como palmera y no hablan, son llevados.
llevados al hombro. Dice, porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Así que esas son las costumbres de los pueblos. La idolatría pura y dura de la Iglesia Católica, los carnavales, las fiestas de Halloween, ritos idolátricos, el Día de los Muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas costumbres de los pueblos, como dice la palabra, que son paganas, son vanidad, como dice el verso 3 que acabamos de leer, porque las costumbres de los pueblos son vanidad pura y dura. Así que procede en este día un llamado ferviente a desmarcarnos, a apartarnos de toda fiesta, de toda inmundicia, y no solamente apartarnos, sino contrarrestar todas las fuerzas del diablo, porque en estos días uno siente las fuerzas del diablo operando, porque cuando hay fiestas así como los carnavales, o cuando hay fiestas como Halloween o todo eso, es como que el ambiente se inunda de malos espíritus y uno dice, ay, ¿qué está pasando? Y claro, la atmósfera está llena de espíritus malignos por todos los lados, y entonces pues uno tiene que meterse con Dios para espantar y ahuyentar todas esas fuerzas demoníacas que tratan de invadir al pueblo de Dios. Amén. Así que armémonos de valor y oremos más. Bueno, siempre tenemos que orar, pero en estos días todavía tenemos que hacerlo con más fuerza para repeler y reprender toda obra diabólica y satánica de carnavales o de lo que sea. Amén. Bueno, pues nos ponemos de pie y terminamos con una oración dándole gracias al Señor.